La sangre lleva corriendo miles de años por las tierras sagradas del Oriente Medio. Aquí están, grabadas en la tierra, las cicatrices de las batallas libradas entre tres de las grandes religiones del mundo. Pero la herida más profunda fue la causada por la guerra entre cristianos y musulmanes, iniciada a finales del siglo XI y que duraría 200 años. En juego estaba una pequeña franja de tierra de unos pocos cientos de kilómetros de larga, pero con un gran premio: Jerusalén. Esta guerra sagrada ha quedado ya en la leyenda, pero hubo quienes la vieron con sus propios ojos. Los grandes cronistas, de dos mundos diferentes, el cristiano y el musulmán, hablaron de grandes hazañas, grandes batallas, grandes guerreros, de hombres que darían su vida por su Dios. Fue un conflicto entre dos fes, el enfrentamiento entre la media luna y la cruz. Esto fueron las cruzadas. Las cruzadas. De todas las ciudades del mundo, Jerusalén es la que más problemas ha tenido en el pasado y a la que se le presenta un futuro más problemático. Para los judíos es el lugar de los grandes templos de Herodes y Salomón. Para los musulmanes, el sitio donde Mahoma ascendió al cielo. Para los cristianos, la tierra donde crucificaron al Mesías. Tras la muerte de Jesucristo, su palabra fue arraigándose poco a poco en Jerusalén, hasta acabar por adoptar el cristianismo tras 4 siglos de ocupación romana. Pero en el siglo VII, la ciudad santa fue tomada a la fuerza por una nueva fe: el Islam. Ahora, 400 años más tarde, los cristianos querían recuperar Jerusalén. Se reunieron 60.000 soldados en toda Europa preparados para la batalla. Uno de los líderes fue el veterano duque Godofredo de Bouillon. Al frente de su propio ejército dirigió lo que se convertiría en una cruzada de 3 años tras recorrer casi 5.000 kilómetros para recuperar Jerusalén en nombre de Dios. Godofredo era algo más que un reconocido guerrero. También fue un generoso benefactor de la Iglesia Católica y un hombre inmensamente devoto. En mi opinión, la clave del motivo que llevó a estas personas a levantar la cruz es que creían realmente que esta cruzada era una guerra espiritual y que les iba a limpiar el alma de pecados. Y sí, estoy seguro que tenían otros planes, que había otras cosas que buscaban al mismo tiempo. Pero si había un motivo principal compartido por la mayor parte de esa gente, ese era la espiritualidad, el motivo era la religión. Los francos, cuya palabra se utilizaba continuamente entre todos los que participaron en las cruzadas, fueron considerados durante muchos siglos, hasta el día de hoy, unos bárbaros que vinieron a destruir la civilización islámica cuando estaba en su mejor momento. Esta es una idea con mucha fuerza y que se ha transmitido hasta el día de hoy, por lo que la palabra cruzada provoca tensiones y la gente lo sabe. La gente sabe lo que ocurrió en aquel mundo. Había una buena razón para que los hombres lo arriesgaran todo en un viaje a una tierra lejana de la que probablemente nunca regresarían. Asolada por el hambre y sacudida por pequeñas guerras, la tierra europea era un lugar maldito. Anhelaban una vida mejor, tanto en esta vida como en la siguiente.
Si pudiéramos regresar al siglo XI, lo primero que nos chocaría sería probablemente lo violenta que era aquella sociedad. Estábamos en un momento en el que los gobiernos centrales aún no estaban muy organizados. Las grandes monarquías de Francia y España no se habían desarrollado. Eran pequeños señores feudales que gobernaban desde sus castillos, hacían incursiones y luchaban entre ellos. Fue una época de anarquía endémica. Uno de los hombres más eruditos en el mundo de la cristiandad describió un inquietante retrato de este mundo caótico. El veterano arzobispo y consorte de reyes William de Tyre escribió la historia de las cruzadas, tal como él las vio. La fe había desaparecido en casi toda la faz de la tierra. El temor al Señor ya no prevalecía entre los hombres. La justicia se había desvanecido del mundo. Las naciones eran dominadas por la violencia. El fraude, la traición y las trampas ensombrecían todas las cosas. Toda virtud se había disipado y dejado de existir por considerarse inútil. Y la maldad reinaba en su lugar. Solo había una organización con capacidad para detener esta anarquía: la Iglesia. La fe católica dominaba la Europa occidental del siglo XI. El mundo de la Edad Media fue un mundo profundamente interesado por los asuntos de la religión, y hoy en nuestra vida laica nos resulta casi imposible sobreestimar lo interesados que estaban por la religión, lo mucho que les preocupaba. La gente se veía bombardeada continuamente por el hecho de encontrarse amenazada por el pecado desde todas las formas de vida. Prácticamente todo lo que podían hacer en la vida era un pecado en potencia. Era como si el aire que respiraran estuviera literalmente contaminado por el pecado. La Iglesia podía absolver a un hombre de sus pecados, pero le faltaba el poder político para erradicar los males de toda una sociedad. Los feudos de Europa, con sus gobernantes laicos, habían apartado a un lado al papado. Hasta el año 1088, en que llegó un nuevo papa a Roma, el Papa Urbano II. El Papa Urbano era un hombre astuto que comprendía las corrientes y necesidades sociales, políticas y religiosas de su tiempo. Era alguien que sabía cómo conjugar estas cosas y encauzarlas hacia fines productivos. El Papa Urbano necesitaba un plan maestro para devolver a la Iglesia Católica al mapa político. La respuesta a sus oraciones llegaría en la forma de una petición desesperada de ayuda de un viejo rival. En el año 1095, el jefe de la Iglesia Católica, el Papa Urbano II, recibió una llamada desesperada de ayuda. Enviada desde la corte imperial de Constantinopla, le llega de su rival cristiano de Oriente, la cabeza política de la Iglesia Ortodoxa griega, el emperador bizantino Alexius I. Alexius estaba perdiendo el poder sobre su imperio. Hubo una época en que la influencia de su Iglesia Ortodoxa se había extendido hasta la tierra sagrada del Oriente Próximo. El Islam era ahora la fuerza dominante en la región. Los turcos seliuk se habían convertido recientemente al Islam. Habían surgido de las estepas del Asia Central y bajado hasta el Oriente Medio en busca de tierras. Eran temibles guerreros, y sus ejércitos estaban formados por decenas de miles de hombres. Se apoderaron de los territorios de Persia, Siria y Palestina, hasta que finalmente capturaron la ciudad santa de Jerusalén. Después, pusieron rumbo al norte y tomaron por asalto todo cuanto se encontraban a su paso hasta llegar al umbral de la gran capital de Bizancio, Constantinopla. El estado de la política y del equilibrio de poder en la región cambió. Los bizantinos habían perdido una zona muy amplia y con ella la recaudación de sus tributos y el reclutamiento de tropas, además del prestigio. En 1095, el emperador Alexius necesitaba contraatacar.
Pero no podía hacerlo él solo. Acudió al Papa con el espíritu de la hermandad cristiana, para que enviara una fuerza de élite de caballeros que le ayudaran a mantener a los turcos a raya. Esto suponía para el Papa Urbano la oportunidad perfecta para ampliar su poder político. Tenemos que comprender que los papas de aquel periodo eran políticos, mucho más de lo que lo son ahora. Incluso ahora, el Papa actual interviene continuamente en la política. Pero en aquella época, los papas jugaban un gran papel, tramando, manipulando, intrigando y politiqueando. Eran en el fondo los políticos de la Iglesia. El Papa Urbano se propuso aprovecharse de la desgracia del Imperio bizantino. Lanzaría su propia guerra santa contra el Islam. Una cruzada que fortalecería su papado y devolvería a Roma el protagonismo en el escenario político mundial. La idea de la cruzada satisface un montón de los planes particulares del Papa. Le permite aumentar su autoridad sobre los caballeros de Europa occidental a costa de los señores feudales laicos. Le sirve para alejar a estos caballeros de Occidente y evitar que empleen su violencia contra la Iglesia. También hace retroceder al infiel y representa para los cristianos la oportunidad de reivindicar los lugares sagrados. En noviembre del año 1095, el Papa pronunció un fascinante sermón al aire libre a las afueras de Clermont, en Francia. Era un llamamiento a príncipes, caballeros, clérigos y al hombre común para emprender una guerra bajo la bandera de la Iglesia Católica. Urbano debió ser un orador eficaz y extraordinariamente carismático. Presenciar su discurso debió haber sido como estar en una especie de enorme mitin o en una concentración religiosa o en un concierto pop, con elementos de todas estas cosas juntas. Allí habría miles y miles de personas. Su sermón religioso fue una obra maestra astutamente preparada. Condimentado con relatos exagerados sobre las atrocidades de los musulmanes contra los peregrinos cristianos que vivían en tierra sagrada, demonizaba a los turcos y presentaba la cruzada como una guerra apocalíptica entre dos fes. Sus palabras parecían proceder directamente de Dios y fueron acogidas con entusiasmo, de igual forma por jóvenes y ancianos, como un mandato de los cielos. La cuna de nuestra fe, la tierra natal de nuestro Señor y la madre de la salvación, está en manos de gente sin Dios que la han tomado por la fuerza. Durante muchos años, la malvada raza de los sarracenos, seguidores de prácticas impuras, han oprimido con su tiránica violencia los lugares sagrados donde descansan los pies de nuestro Señor. Unos perros han entrado en los lugares sagrados. Los sacerdotes han sido asesinados en sus santuarios. Las vírgenes, forzadas a elegir entre la prostitución o la muerte bajo tortura. La intensidad emocional del momento era muy alta, y cuando llegó al final del discurso, Urbano hizo un llamamiento y la gente empezó a dar un paso adelante para coger la cruz, tomando literalmente trozos de tela que se ponían en la ropa, en el pecho, en el corazón, quizá como señal de que estaban tomando un voto y comprometiéndose a ir al este a rescatar a sus hermanos. Inspirados por la posibilidad de conseguir un gran prestigio y honor, decenas de miles de hombres y mujeres, familias, incluso pueblos enteros, se comprometieron a unirse en la cruzada del Papa Urbano. Pero para muchos, como para este joven caballero que escribiría un relato como testigo en su viaje a Jerusalén, había otras cosas que les atraían: la promesa de grandes riquezas. Nuestro Señor el Papa ha dicho que todos los que deseen salvar sus almas no deben dudar en seguir el camino del Señor con espíritu humilde, y que de no disponer de una gran cantidad de dinero, la misericordia divina les proveerá. Después dijo: tomad el camino del Santo Sepulcro, rescatad esa tierra de una espantosa raza, gobernadla vosotros mismos, puesto que de esta tierra fluye leche y miel.
No hay nunca nada que esté motivado solamente por la religión o la ideología. Sabían perfectamente que había un montón de riqueza en aquella parte del mundo. Era el centro del comercio. Todas las caravanas comerciales pasaban por allí y ellos querían el dinero. Era así de sencillo. Pero el aliciente de una riqueza inimaginable y la oportunidad de capturar tierras de las que se decía fluían leche y miel era solo el principio. Pronto se extendió la noticia de un incentivo aún mayor. El Papa Urbano dio un paso sin precedentes. A aquellos que entregaran su alma a la cruzada, les ofrecía un billete directo al cielo. Que aquellos de vosotros que una vez luchasteis contra vuestros hermanos y parientes, luchéis legítimamente contra los bárbaros. Sabed, pues, que aquellos que parten en ese viaje, no por la codicia de bienes materiales, sino únicamente por la salvación de vuestra alma y por la liberación de la Iglesia, les será perdonada completamente toda penitencia por sus pecados. El Papa Urbano les vendió la cruzada con gran inteligencia. Les tocó la fibra sensible a los caballeros de Europa Occidental diciéndoles lo que querían oír. Les dijo: mirad, lleváis una vida violenta. Si no expiáis vuestros pecados, vais a ir al infierno. Ese era el trato. Si ibas a la cruzada conseguías el perdón de todos tus pecados. Así no acabarías en el infierno. El sermón del Papa amplió las fronteras de las enseñanzas del cristianismo. En la Guerra Santa, los cruzados tenían la bendición de Dios para ignorar el sexto mandamiento. No matarás, siempre y cuando se tratara de ejercerlo contra infieles. Es una violencia que Dios desea de verdad y la desea tanto que va a ofrecer una recompensa espiritual a la gente que participe en ella. Es literalmente como abrir la caja de Pandora. Yo no estoy seguro de que el Papa sea consciente de lo peligrosa que es esa idea con la que está jugando en Clermont. Pero a lo que lleva es a un recrudecimiento muy fuerte del sentido de odio hacia el extranjero en la Europa occidental y una vuelta en contra de todos aquellos que no sean lo que manda ser la norma, que es ser cristiano occidental. Antes ya de que la cruzada llegara a salir de Europa, los cristianos fanáticos, dejados llevar por las palabras del Papa, anhelaban el derramamiento de sangre. Para estos fundamentalistas, cualquier persona no cristiana era un infiel, y los infieles estaban por todas partes. Los peregrinos se levantaron con crueldad contra los judíos, asesinándolos, realizando una cruel matanza y alegando que los asesinatos contra los enemigos de la cristiandad eran un buen servicio. Atacaron y decapitaron a muchos de ellos. Destruyeron sus hogares y sinagogas. Y luego se dividieron el dinero del botín entre ellos. Miles de judíos fueron masacrados por toda Europa en el nombre de Dios. El asesinato y el sacrificio de inocentes se habían convertido en el sello de la primera cruzada. En el otoño del año 1096, casi un año después del sermón del Papa, ejércitos de Francia, Alemania e Italia partieron en una marcha épica de casi 5.000 kilómetros para ayudar a sus hermanos cristianos y liberar la tierra sagrada del dominio musulmán. Al mando del mayor ejército de Europa del Norte se encontraba el duque Godofredo de Bouillon. Godofredo era uno de los principales líderes de la primera cruzada. Era un hombre muy devoto. Se llevó con él a varios monjes para ayudarle con sus oraciones diarias. También era un gran guerrero. Se había ganado la reputación antes de la cruzada por sus hazañas en combates individuales y era un hombre respetado con el que todos los líderes de la expedición creían que podían tratar. Al lado de Godofredo se encontraba su hermano más joven, Balduino, conde de Bolonia. Hombre tremendamente cruel,
Balduino iba a ordenarse sacerdote, pero acabó rechazándolo debido a su pasión por las mujeres y la guerra. Los historiadores hablan de él como alguien muy lujurioso y atraído por el placer de la carne. Se dice que era muy discreto en este sentido, pero era un aspecto de su carácter. También era un hombre muy pragmático y alguien que no dudaba en abandonar a aquellos que le contrariaran. Siguiendo los pasos del duque Godofredo y el conde Balduino, el historiador de guerras John Franz utiliza las fuentes del siglo XI como guías. Estos archivos medievales revelan la dura realidad de la vida en la cruzada. Llevar la cruz debió ser muy caro. Sabemos que la gente vendía tierras, sabemos que hipotecaban la tierra. Parece ser que intentaban reunir los ingresos de 6 años solo para cubrir los gastos durante la cruzada. Un hombre rico tendría todo un séquito. Iría con toda su familia, con todos aquellos que normalmente le acompañaban, posiblemente con sus esposas. A menudo se olvida que muchas esposas fueron con sus maridos porque ellas también estaban inspiradas por esta extraordinaria oportunidad de salvarse. Por tanto, lo que tenemos en la cruzada es una especie de ciudad, toda una sociedad moviéndose hacia el este, a Jerusalén. Los problemas con los víveres eran inmensos. Ahora nos resulta casi inconcebible cómo pudieron hacerlo. Podemos suponer que robarían cosas, pero fundamentalmente lo más probable es que la compraran a los campesinos de cada zona, que se la venderían de buen grado pero a un alto precio. Durante casi 6 meses, el ejército cruzado de Godofredo se desplazó lentamente por Europa del Este, recorriendo miles de kilómetros y cruzando ríos y montañas. Finalmente, unieron sus fuerzas con otros ejércitos cristianos del sur en el punto de encuentro acordado, el corazón espiritual de la cristiandad de Oriente, Constantinopla. A Constantinopla se la conoce hoy como Estambul, la animada joya de la Turquía moderna y ciudad en su mayoría musulmana. Pero hace 900 años se asentaba en el extremo más oriental de Europa. Era la última ciudad cristiana para los cruzados antes de aventurarse a través del Bósforo en territorio enemigo. Entonces, la joya de la ciudad era la gran catedral cristiana ortodoxa de Santa Sofía. Cubierta por mosaicos de oro bruñido, era un vivo testamento de la legendaria riqueza de Constantinopla. Pero los cruzados apenas podrían verla. La capital bizantina estaba rodeada por 2 murallas de piedra que formaban sendos anillos concéntricos de más de 16 kilómetros de perímetro y 9 metros de altura. El emperador abriría las puertas del triunfo a los amigos de su reino para dejarles paso al corazón de su ciudad. Pero las mantendría firmemente cerradas para la gran masa de cruzados. Bueno, aquí tenemos los restos de la magnífica Puerta Dorada, una de las 10 entradas a la ciudad de Constantinopla. En su origen, esto fue un arco del triunfo. Aquí se pueden ver los 3 elementos del arco. Recuerda un poco el arco del triunfo de París. Sobre esta estructura habría 4 elefantes de bronce y alrededor habría una serie de frisos que representarían las proezas de los héroes clásicos de la antigüedad. Cuando los cruzados llegaron aquí, estas puertas estarían radiantes y deslumbrantes, y por supuesto, cerradas ante ellos. Las puertas estaban cerradas bajo las órdenes del emperador Alexius. Estaba furioso. Un ejército católico de 60.000 personas no era lo que él había pensado cuando pidió al Papa Urbano que enviara un equipo de mercenarios de élite. Lo que necesitaba era un grupo de unos 300 caballeros bien entrenados y bien armados que él pudiera dirigir en donde pensara que existiera una mayor amenaza. Pero lo que recibió fue algo completamente diferente, algo que no esperaba ni en sus sueños más inimaginables. 10.000 hombres fanáticos armados que cayeron sobre él como una serie de pestes, como langostas caídas del cielo, como lo describe un cronista.
Y así fueron llegando oleada tras oleada, aproximándose a su gran ciudad. La multitud de soldados enviados por su rival el Papa y acampados ahora fuera de las puertas de la ciudad era lo suficientemente grande como para montar un ataque a la ciudad. No se podía permitir el lujo de ofenderles. Pero Alexius veía una forma de manipular los eventos en su propio beneficio. El emperador Alexius era un hombre malvado y astuto. Desempeñó el papel de un escorpión que, al enfrentarse cara a cara, resulta inofensivo, pero que, al estar armado en su cola con un aguijón venenoso, resulta conveniente evitar. El emperador invitó a los mandos principales de los cruzados a su guarida, el Sancta Sanctorum del Palacio Imperial. Alexius tenía la confianza de poder ganarse al duque Godofredo y a su hermano Balduino. Pero ahora se les había unido otro jefe cruzado. Bohemundo de Tarento era el agresivo hijo mayor de una familia de mercenarios normandos que se habían hecho recientemente con el control del sur de Italia. Era una persona que llamaba la atención por su aspecto y su comportamiento. Era quizás el mejor guerrero de toda la expedición. Se decía de él que tenía la ferocidad de un león hambriento atacando a un grupo de ovejas. La experiencia de Bohemundo en batalla era inestimable. Él ya había luchado y vencido a los musulmanes en Sicilia, pero también llevaba años entablando batallas contra los bizantinos. Pero Bohemundo, como los demás líderes cruzados, era mejor soldado que político, y Alexius acabaría superándole en inteligencia. Cuando el emperador se enteró de que había llegado Bohemundo, el hombre más distinguido, ordenó recibirle con una ceremonia apropiada. Entonces, una vez bien acomodado junto al duque Godofredo y su hermano Balduino, les invitó a una reunión secreta. Planificó la forma de tender una trampa a estos caballeros cristianos usando el engaño y la astucia. Alexius había perdido una gran parte de su imperio ante los turcos. Quería recuperar esos territorios en lugar de ver cómo pasaban a manos de su rival, el ejército católico. Al emperador aún le quedaba un as en la manga. Una vez en su territorio, su mayor necesidad es el alimento. Se trata de un ejército que no está preparado, no tiene cadenas de suministro como los ejércitos modernos, no tienen nada planificado de antemano y han de vivir de lo que encuentran a su paso. Por ello, si juegan al juego de Alexius, este puede controlarles a través de sus mercados, pero si no lo juegan, Alexius puede retirar sus mercados y hacerles sufrir mucho. Puede que provoquen estallidos de violencia y ataques en la zona, pero tarde o temprano se han de dar cuenta de que él es quien tiene todo el alimento y que no tienen más remedio que negociar con Alexius. Él lo sabe y ellos también lo saben. A cambio de su promesa de proporcionarles comida, cada uno de los tres líderes cruzados se vio forzado a prestar un juramento de lealtad al emperador. Mediante este juramento, concedían a Alexius el mando sobre toda la campaña y prometían devolver a su imperio y a la Iglesia Ortodoxa de Oriente todos los territorios que arrebatasen a los turcos. Los bizantinos, nuevos socios de los cruzados, se encargarían de transportar a todo el ejército a través del Bósforo. Pronto estarían en territorio enemigo por primera vez y se pondría a prueba esta frágil alianza. Una vez dejado atrás Constantinopla, los cruzados aún tuvieron que cruzar más de 1.600 kilómetros de territorio hostil hasta llegar a Jerusalén. Tras solo unas pocas semanas, en mayo de 1097, alcanzaron la primera ciudad en manos enemigas. Nicaea, hoy conocida como Iznik, que había sido antes una ciudad bizantina. Pero 20 años antes había caído en manos de los ejércitos turcos y ahora era la capital fortaleza del nuevo sultán, Kilik Arslan. El ejército cruzado llegó por las colinas del norte.
Marcharon desde Constantinopla, cruzando las colinas, y se extendieron alrededor de la ciudad, sitiándola y haciéndose fuertes allí. Finalmente, llegó el momento del conflicto, y debían de estar muy entusiasmados y excitados. Este era el enemigo. Aquí iba a empezar todo. Pero entrar en Nicaea no iba a ser fácil. Una gruesa muralla de 5 kilómetros de perímetro cercaba los 3 lados de la ciudad. Atacar una ciudad así es muy complicado, porque estas murallas son formidables. Aquí puede verse su altura, de aproximadamente unos 10 metros. Las torres están separadas a 30 metros de distancia. Eso significa que de cualquier forma en que te acerques a la muralla, van a estar observándote, y además te vas a convertir en un blanco muy fácil. Los cruzados asediaron Nicaea durante 6 semanas. La lucha fue intensa, pero la moral en el campamento cristiano era alta. Estaban a punto de lograr su primera victoria. Aunque los cruzados habían prometido devolver la ciudad al emperador bizantino Alexius, esperaban quedarse con las riquezas de Nicaea para ellos. Pero sus aliados bizantinos estaban a punto de quitarles la alfombra de los pies. En el flanco occidental de la ciudad se halla el gran lago Ascanian. Aquí, antes, el 18 de junio de 1097, los emisarios del emperador bizantino habían iniciado un plan secreto para tomar la ciudad y quedarse con los botines. Los bizantinos habían traído sus barcos a los lagos para ayudarles a sitiar la ciudad, pero acabaron utilizando las embarcaciones para un fin muy diferente. Se pusieron en contacto en secreto con los turcos de Nicaea, y estos prefirieron rendirse pacíficicamente a los bizantinos antes que ser despedazados por los cruzados, que estaban obviamente ansiosos de sangre. Y al amanecer, las banderas imperiales ondeaban en las almenas de la ciudad. Nicaea se había rendido. El ejército cruzado montó en cólera al ver la bandera imperial bizantina ondeando sobre las defensas de la ciudad. Habían sido engañados por su supuesto hermano cristiano, el emperador Alexius. Cuando Alexius hizo el trato con los turcos para quedarse con Nicaea, el ejército cruzado se sintió completamente traicionado. Estaban furiosos. El hombre en el que confiaban, que se suponía que era su aliado y en el que tendrían que confiar para las futuras batallas por Turquía y la Tierra Santa, les había traicionado. Esto era muy mala señal para el futuro de la alianza entre los cruzados y los bizantinos. Despojados del botín de Nicaea, los cruzados recogieron su campamento y se aventuraron más adentro del territorio enemigo, dirigiéndose hacia Jerusalén. Pero no estaban solos. Desde las colinas, el sultán turco Kilich Arslan vigilaba todos sus pasos. Acababa de perder su ciudad fortaleza y ahora quería venganza. Kilich Arslan, teniendo presente lo que le había pasado, le daba vueltas constantemente al hecho de que había perdido una ciudad excelente, Nicaea, por culpa de los cristianos. Ansiaba con todo su corazón vengarse y estaba decidido a montar una emboscada a su enemigo. El líder turco desataría todas sus fuerzas de combate, más de 50.000 hombres. Explorando el terreno, justo por delante del ejército cruzado, encontró el sitio perfecto para realizar un ataque sorpresa. El épico enfrentamiento que tuvo lugar aquí ha pasado a formar parte de la tradición cruzada. Se la conoce como Batalla de Dorylaeum. Aunque muchos lo han intentado, hasta la fecha nadie ha encontrado el verdadero emplazamiento de la batalla. Pero John Franz ha pasado años examinando las pistas y ahora cree poder identificar su ubicación exacta. Sabemos algunas cosas sobre esta batalla, pero encontrarla es un asunto diferente. Sabemos que tuvo lugar en la confluencia de dos valles. Sabemos que había un pantano.
Pero lo que de verdad conocemos es que en este cruce de los dos valles debía haber un espacio muy vasto porque, llegado un momento, los dos ejércitos se desplegaron completamente y para eso se necesita mucho sitio. El profesor Franz está recorriendo el mismo camino utilizado por los cruzados en el año 1097. Por entonces, era tan estrecho que solo podían viajar en columnas de 5. Eso significaba que la procesión de los 60.000 hombres tardaba 3 días en pasar por un punto determinado. Por ello, del grueso principal del ejército se separó una avanzada de 20.000 hombres dirigidos por Bohemundo. Acabaron acampando en solitario y resultando vulnerables en el mismo valle que había sido elegido por Kilij Arslan para la emboscada. Esta es una zona muy llana y abierta. También parece el lugar de encuentro entre dos valles. De hecho, parece el lugar en que confluían aquellos dos valles. A 56 kilómetros de Nicaea, John Franz revela por primera vez el sitio, desde hace mucho tiempo perdido, de la batalla de Dorilaeum, la primera gran batalla de los cruzados. Este es el sitio. Tenemos que quitar todos los movimientos de tierra modernos y esta carretera. Es un lugar llano en la confluencia de dos valles. Encaja en todos los aspectos. Está incluso ligeramente húmedo bajo la tierra. Este es el lugar, aquí es donde tuvo lugar la batalla y nos encontramos en uno de los campos de batalla más decisivos de la era de las cruzadas. Aquel amanecer del 1 de julio de 1097, decenas de miles de turcos montaron un ataque frontal contra las fuerzas avanzadas de Bohemundo, acampadas en el fondo del valle. Por fin, el profesor Franz puede ver exactamente cómo se desarrolló esta batalla épica en el verdadero lugar donde se produjo. Estarían todos apelotonados en el campamento, aquí al lado del coche, intentando levantar sus defensas, y los turcos les estarían atacando bajando desde esas colinas de la izquierda y desde el fondo del valle. Para uno de los hombres que lucharon en Dorilaeum, fue un día que nunca olvidaría. Bohemundo le dijo a sus hombres: caballeros, bravos soldados de Cristo, podéis ver que estamos rodeados y nos enfrentamos a una dura batalla. Por lo tanto, que salgan todos los caballeros como hombres y se enfrenten al enemigo. Los turcos cruzaron en tropel el campamento y atraparon allí a los cruzados. No importaba cuántos turcos mataran, puesto que los cruzados perdían a más hombres. Se enfrentaban a oleadas de soldados turcos de caballería que se les venían encima empleando un estilo de lucha con la que nunca se habían encontrado. No se trataba de jinetes normales, sino de arqueros montados a caballo. Los turcos Selyuk eran arqueros de primera categoría, muy valientes. Atacaban con mucha rapidez y eran muy ligeros, a diferencia de los caballeros de Europa occidental. Iban en caballos más pequeños y no llevaban demasiadas armaduras. Eran muy hábiles disparando las flechas desde el caballo en carrera a gran velocidad. Esta inesperada nueva táctica estaba diezmando la unidad avanzada de Bohemundo, formada por 20.000 hombres. Pero los arqueros a caballo no eran la única sorpresa que los turcos les tenían guardada. Los turcos nos rodearon por todos los lados, lanzándonos dardos y lanzas y disparando flechas desde una distancia asombrosa. El cómo hacían los turcos para disparar desde tan lejos nunca se ha entendido. Pero el doctor Taef al-Asari ha descubierto, escondida en un texto musulmán de la época casi desconocido, una referencia no muy clara escrita en árabe antiguo que podría resolver el misterio. El Nauquía.
El Naukia era un batallón dentro del ejército turco de soldados que lanzaban flechas con las piernas. El soldado se tumbaba en el suelo sobre su espalda y tensaba su enorme arco con los músculos de sus piernas y podían lanzar las flechas a unos 200 metros de distancia. A veces encontramos historias en los archivos que hablan de la desaparición de la luz del sol durante un par de segundos debido a la cantidad de flechas que caían. Bohemundo había perdido ya unos 4.000 hombres, y los turcos se estaban acercando para acabar con el resto. Ordenó a sus hombres a la desesperada que mantuvieran sus puestos alrededor del campamento. Pero desde fuera del valle se estaba acercando su ayuda. La mayor parte del ejército dirigida por estos ilustres y espléndidos hombres, el duque Godofredo, su hermano Balduino y los demás guerreros, consagrados a Dios, avanzaban rápidamente para ayudar a sus hermanos. Al llegar los ejércitos de Godofredo y Balduino al valle, la fuerza de los cruzados aumentó hasta 50.000 hombres. Los turcos se encontraron, al menos potencialmente, entre el yunque y el martillo. Y en vez de enfrentarse a esto, prefirieron romper filas y huir. El gran número de las fuerzas cruzadas combinadas impresionaron a los turcos. Pero debemos decir que los turcos lucharon con una gran brillantez. Uno de los cruzados dijo: ¿quién hubiera dicho que alabaríamos a los turcos? Que eran tan buenos soldados que, de haber sido cristianos, habrían sido iguales a nosotros. Los cruzados se creían ahora invencibles. Uno de ellos escribió a su esposa confiado en que estarían en las puertas de Jerusalén en solo 5 semanas. No podía haberse equivocado más. Pasado un mes, se encontrarían aún a cientos de kilómetros de la ciudad sagrada y habría otros centenares de muertos, no a causa de las batallas, sino de los peligros del viaje. De Francia y España no se habían desarrollado. Eran pequeños señores feudales que gobernaban desde sus castillos, hacían incursiones y luchaban entre ellos. Fue una época de anarquía endémica. Uno de los hombres más eruditos en el mundo de la cristiandad describió un inquietante retrato de este mundo caótico. El veterano arzobispo y consorte de reyes William de Tyre escribió la historia de las cruzadas, tal como él las vio. La fe había desaparecido en casi toda la faz de la tierra. El temor al Señor ya no prevalecía entre los hombres. La justicia se había desvanecido del mundo. Las naciones eran dominadas por la violencia. El fraude, la traición y las trampas ensombrecían todas las cosas. Toda virtud se había disipado y dejado de existir por considerarse inútil. Y la maldad reinaba en su lugar. Solo había una organización con capacidad para detener esta anarquía: la Iglesia. La sangre lleva corriendo miles de años por las tierras sagradas del Oriente Medio. Aquí están, grabadas en la tierra, las cicatrices de las batallas libradas entre 3 de las grandes religiones del mundo. Pero la herida más profunda fue la causada por la guerra entre cristianos y musulmanes, iniciada a finales del siglo XI y que duraría 200 años. En juego estaba una pequeña franja de tierra de unos pocos cientos de kilómetros de larga, pero con un gran premio: Jerusalén. Esta guerra sagrada ha quedado ya en la leyenda,
Pero hubo quienes la vieron con sus propios ojos. Los grandes cronistas, de dos mundos diferentes, el cristiano y el musulmán, hablaron de grandes hazañas, grandes batallas, grandes guerreros, de hombres que darían su vida por su Dios, cristianismo tras 4 siglos de ocupación romana. Pero en el siglo VII, la ciudad santa fue tomada a la fuerza por una nueva fe, el Islam. Ahora, 400 años más tarde, los cristianos querían recuperar Jerusalén. Se reunieron 60.000 soldados en toda Europa preparados para la batalla. Uno de los líderes fue el veterano duque Godofredo de Bouillon. Al frente de su propio ejército dirigió lo que se convertiría en una cruzada de 3 años tras recorrer casi 5.000 kilómetros para recuperar Jerusalén en nombre de Dios. Godofredo era algo más que un reconocido guerrero. También fue un generoso benefactor de la Iglesia Católica y un hombre inmensamente devoto. En mi opinión, la clave del motivo que llevó a estas personas a levantar la cruz es que creían realmente que esta cruzada era una guerra espiritual y que les iba a limpiar el alma de pecados. Y sí, estoy seguro que tenían otros planes, que había otras cosas que buscaban al mismo. Fue un conflicto entre dos fes. El enfrentamiento entre la media luna y la cruz. Esto fueron las cruzadas. Las cruzadas. De todas las ciudades del mundo, Jerusalén es la que más problemas ha tenido en el pasado y a la que se le presenta un futuro más problemático. Para los judíos es el lugar de los grandes templos de Herodes y Salomón. Para los musulmanes, el sitio donde Mahoma ascendió al cielo. Para los cristianos, la tierra donde crucificaron al Mesías. Tras la muerte de Jesucristo, su palabra fue arraigándose poco a poco en Jerusalén, hasta acabar por adoptar el cristianismo. Tiempo. Pero si había un motivo principal compartido por la mayor parte de esa gente, ese era la espiritualidad, el motivo era la religión. Los francos, cuya palabra se utilizaba continuamente entre todos los que participaron en las cruzadas, fueron considerados durante muchos siglos, hasta el día de hoy, unos bárbaros que vinieron a destruir la civilización islámica cuando estaba en su mejor momento. Esta es una idea con mucha fuerza y que se ha transmitido hasta el día de hoy, por lo que la palabra cruzada provoca tensiones y la gente lo sabe. La gente sabe lo que ocurrió en aquel mundo. Había una buena razón para que los hombres lo arriesgaran todo en un viaje a una tierra lejana de la que probablemente nunca regresarían. Asolada por el hambre y sacudida por pequeñas guerras, la tierra europea era un lugar maldito. Anhelaban una vida mejor, tanto en esta vida como en la siguiente. Si pudiéramos regresar al siglo XI, lo primero que nos chocaría sería probablemente lo violenta que era aquella sociedad. Estábamos en un momento en el que los gobiernos centrales aún no estaban muy organizados. Las grandes monarquías